Hola chicos, en este video vamos a trabajar en el laboratorio todo lo correspondiente al fenómeno de la refracción y la reflexión. Entonces, para este laboratorio vamos a necesitar los siguientes materiales. Bien, vamos a necesitar un vaso con agua, una hoja con flechas marcadas en una dirección y un vaso vacío, transparente. Bien, entonces acá vamos a mirar este fenómeno de la refracción. Entonces vamos a utilizar nuestra hoja y la vamos a colocar detrás de nuestro vaso transparente. Observemos que la hoja tiene las flechas en la dirección hacia la derecha, y si lo ponemos detrás de nuestro vaso a cualquier distancia, vamos a ver que las flechas siempre están en esa misma dirección. Bien. Ahora observemos, tengo acá la misma hojita, ¿sí? La voy a ubicar muy cerca del vaso. Entonces, si observamos, las flechitas están hacia la misma dirección, Pero a medida que yo las voy alejando, observen lo que sucede. Las flechas se encuentran hacia el otro lado. A medida que las alejo, pues vamos a ver ese fenómeno. Las acerco. Vamos a ver que están en la misma dirección, hacia la derecha. Y si las alejo, la alejo, vamos a ver que están hacia la izquierda. Bien, para nuestra segunda práctica de laboratorio del fenómeno de refracción y reflexión, vamos a utilizar los siguientes materiales para mirar el proceso de la reflexión. Bien, vamos a necesitar una toalla, o si tienen icopor o un mantel o cualquier tipo de tela más o menos de un buen tamaño. Entonces vamos a necesitar una regla, un transportador, un lápiz, una hoja, puede ser cualquier tipo de hoja reciclada, no hay problema. Necesitamos alfileres o agujas, 2, o si tenemos 4 mejor. Bien, vamos entonces a ubicar nuestra hoja en un espejo. Entonces vamos a trazar una línea en toda la mitad de nuestra hoja y la vamos a ubicar contra el espejo. Bien, entonces tenemos ya alineada nuestra hoja contra el espejo y vamos a utilizar nuestra aguja y la vamos a ubicar en cualquier plano de un lado. Entonces, por ejemplo, la puedo ubicar acá. Sí, la voy a ubicar ahí. Luego de eso, entonces, vamos a ubicar nuestro otro alfiler utilizando la reflexión de nuestra otra aguja. Entonces, la idea es que esta agujita que nosotros vamos a utilizar, vamos a ubicarla mirando la punta de la hoja, de manera que solo vayamos a ver el reflejo de una sola aguja, y la ubicamos cuando solamente veamos el reflejo de tan solo una aguja. Ubicamos la aguja de manera que solamente se vea una sola aguja. Ya teniendo esto, entonces tenemos nuestro plano. Entonces lo que vamos a hacer es, con nuestro lápiz vamos a trazar una línea acá y otra línea acá. Bien, hemos trazado las dos líneas correspondientes y podemos retirar entonces nuestros alfileres. Bien, entonces utilizamos nuestro transportador y lo vamos a ubicar justo el punto central en el vértice. Lo ubicamos. El 90 debe quedar bien puestecito sobre la línea, y vamos a hallar el ángulo de acá a acá y luego el ángulo de acá a acá. Bien, entonces miramos bien nuestros grados y hallamos entonces el ángulo. Acá me da un ángulo de 48 grados y para ese también me da un ángulo de 48 grados. Eso entonces corresponde a mi ángulo incidente o rayo incidente, y este va a corresponder a mi ángulo reflejado o rayo
reflejado. Si nosotros podemos darnos cuenta, entonces el ángulo del rayo incidente es igual al ángulo del rayo reflejado o del ángulo reflejado. Eso nos indica que entonces el proceso de reflexión es en línea recta. En la clase anterior habíamos nosotros visto este laboratorio, donde sumergíamos un lápiz en un vaso de agua y observábamos un fenómeno de refracción de esta manera. Vamos a explicar qué es lo que sucede y por qué lo vemos de esta manera. Entonces, nosotros sabemos que el lápiz no se torció, que el lápiz no está así en realidad, sino está así, está derecho. ¿Pero por qué lo vemos así? Bueno, resulta que la luz, que lo tengo aquí denominado como fotón, la luz viaja a una velocidad en el aire, pero cuando encuentra otro tipo de materia de otro estado, por ejemplo el agua, en estado líquido, esa velocidad con que viaja el fotón disminuye. Al disminuir, ¿sí? Debido a que el agua también es materia, entonces esta genera como un impedimento para que ella pueda ir más rápido, es decir, va más lento. Provoca una desviación en la dirección. Hagan de cuenta como que choca con las moléculas de agua y se desvía en la trayectoria. Cuando se desvía esa trayectoria, entonces va a provocar, según el observador, ¿sí? Esto depende del observador, de la persona que vea esto, y depende de dónde lo esté viendo, si lo ve desde afuera o si el observador se encontraría aquí, no vería este fenómeno, pero si lo vemos de afuera desde arriba hacia adentro, vemos que la luz entonces juega como un tipo de ilusión. ¿Qué es esa ilusión? Entonces lo que hace es utilizar como si fuera estos dos ángulos se unirían, y lo que hace el ojo y el cerebro es unir esos dos ángulos y proyectar la imagen hacia arriba. Es decir, la imagen no se proyecta desde acá, sino la imagen se proyectaría desde la unión de los dos ángulos de refracción. Los dos ángulos de refracción, como dijimos entonces, están corridos hacia un lado. ¿Por qué? Porque los fotones se desviaron. Entonces, lo que va a ver el ojo, ¿sí? Son los fotones que se reflejan, ¿sí? De esa refracción. Entonces, es un tipo de ilusión óptica y, como les digo, depende del lugar del observador. El fenómeno de la refracción lo podemos ver en muchas situaciones de la vida cotidiana. Uno, por ejemplo, cuando vemos el arco iris. Entonces, uno de los fotones se puede encontrar con las diferentes goticas de agua y refractarse, es decir, dividir ese fotón en diferentes longitudes de onda. Por eso vamos a ver, según la longitud de onda, un tipo de color diferente. Si es el rojo, tiene una longitud de onda muy corta; si es azul, una longitud de onda muy larga. Y los colores que hay entre estos dos colores, pues van a verse colores verdes, amarillos, violetas, etc. Por eso el arco iris es el proceso de refracción de un fotón en goticas de agua. Lo mismo sucede con un prisma. El segundo ejemplo lo podemos ver cotidianamente cuando vamos a tierra caliente o a la playa. Vemos que muchas veces a lo lejos se ve como una especie de ondulaciones del producto de la evaporación del agua, o de la luz que también se refracta, ¿sí? Choca y se devuelve, o se refleja más bien, choca, se devuelve, y esa luz, al cambiar también de longitud de onda, al chocar, lo que va a hacer es generar un tipo de espejismo, como si hubiese agua. Entonces acá vemos tanto la reflexión como la refracción. El mismo ejemplo para cuando están en un desierto, los famosos espejismos, es simplemente la refracción de la luz que utiliza las moléculas de la atmósfera, ¿sí? Los gases, para poder cambiar la longitud y la dirección de la onda de luz y proyectar entonces la imagen del cielo en el suelo, como si fuera un tipo de agua, estanque, río o arroyo. Son simplemente fenómenos ópticos que dependen también de la persona que lo ve.
para explicar este otro fenómeno que estamos mirando en ese laboratorio, vamos a hacer como si el observador estuviera mirando desde arriba, no desde esta posición, sino desde arriba como está la cámara. Entonces, si observamos, este círculo corresponde al vaso lleno de agua y la flecha que vemos acá es las flechas que tenemos pintadas en nuestro papel. Entonces, la luz ya sabemos que viaja en línea recta y cuando encuentra un medio diferente a donde estaba recorriendo esa distancia, debido a la cantidad de materia que hay, también va a desviar su dirección. Va a ir desviando la dirección cuando entra entonces en un vaso con agua, en el medio con agua. Cuando este choca con el agua, el fotón, o sea, la luz que va viajando, va entonces a cambiar su trayectoria, cambia su trayectoria y sigue esa misma dirección, recordemos, en línea recta, porque la luz viaja en línea recta. Va a viajar en línea recta según donde haya sido desviado, igual para el otro rayo de luz. Esta flecha se va a ver en esta dirección cuando llegue acá. Todavía se va a ver mirando hacia al frente si está antes del llamado punto focal. Cuando los fotones se encuentran entre sí, a ese punto se le llama el punto focal. ¿Sí? No es que choquen entre sí, sino que es el punto en donde se encuentran y siguen su trayectoria. Cuando siguen su trayectoria, entonces lo que van a hacer es proyectar la imagen de donde venía. Entonces la imagen de la punta de la flecha va a seguir siendo llevada en su trayectoria. Por eso vamos a ver que entonces la imagen que nosotros proyectemos va a estar al revés, ¿sí? Debido a ese proceso de desviación del fotón o del haz de luz, ¿sí? Que cambia su dirección y la sigue en línea recta dependiendo de su dirección hacia donde haya sido lanzada. Si nosotros superamos el punto focal, la imagen va a ser al contrario, pero antes del punto focal la imagen sigue siendo la misma. La única cosa es que cambia esta imagen cuando se supera el punto focal o la imagen proyectada supera el punto focal.